Un saludo desde Guatemala, que es una luz a las naciones. En el Evangelio de Marcos cuentan que Jesús en una oportunidad tenía hambre y vio una higuera que también tenía hojas verdes, pero no tenía higos, no tenía frutos, porque no era época de frutos. Y entonces Jesús la maldijo. Al día siguiente, Pedro y los discípulos se dieron cuenta que se había secado. Entonces yo me hice la pregunta, ¿qué culpa tenía la higuera de no dar frutos si no era la época, no era el momento? La respuesta que dio Jesús cuando vio la incógnita en Pedro y los discípulos, la respuesta que él dio fue: tengan fe en Dios. Yo no entendí. Entonces, pues como siempre digo, y le pregunto a Dios para que me explique. A veces es inmediato, a veces en algún momento en la lectura de algún libro, a través de un pensamiento, a través de escuchar una prédica, en algún momento viene la respuesta. Lo que yo puedo comentarles es que Jesús se dedicó a enseñar y entonces busca muchas veces situaciones dramáticas para que las personas pongamos atención. El hecho de que la higuera al día siguiente ha estado seca, eso llamó la atención. Jesús lo hizo a propósito porque quería dar una enseñanza utilizando la misma situación de la higuera. Es como, por ejemplo, un maestro de anatomía que enseñe a sus alumnos pues a través de un diagrama, de un dibujo, de un esquema, de la lectura de un libro. Es diferente a que si enseña teniendo frente a ellos un cadáver. A mí me sucedió cuando yo estudié la carrera de leyes y en el curso de Derecho Forense, pues nos llevaron al anfiteatro a ver cadáveres. Eso era importante porque si alguno de nosotros después iba a ser juez, pues muchas veces le iba a tocar ir a levantar un cadáver. Pero era mucho más sensible a los alumnos la enseñanza viendo cadáveres reales que si solo nos hubieran explicado. Entonces Jesucristo utilizó, como en muchas otras oportunidades, algo que llamara la atención para dar una explicación. La explicación que él quería dar, la enseñanza que quería dar era que cuando Dios tiene hambre, como Jesucristo tenía hambre, es decir, cuando tiene necesidad de que seamos su mano, su brazo, su extensión, Él nos pide que colaboremos con la obra de Él, sin importar lo que la lógica nos diga. Eso quiere decir tiempo o no tiempo de dar frutos. La lógica nos va a decir muchas veces que no es el momento, pero Jesucristo dice: tengan fe en Dios, porque si tenemos fe, entonces es posible dar frutos, aunque no sea la época. Lo importante es que la higuera tenía hojas verdes. La higuera tenía hojas, es decir, estaba viva. Los cristianos somos personas todo el tiempo con hojas, estamos respirando. O sea, los cristianos estamos viviendo de cara a Dios y estamos bien, pero Jesucristo quiere que además de eso demos frutos
cuando Él necesite que los demos, cuando Él tenga hambre. Lo que la lógica dice que no podemos hacer, la fe nos dice que sí lo podemos hacer. Un hijo con hojas verdes pero sin frutos, un hijo creyente en Dios pero sin fe, no puede hacer lo que Dios le pide. Un hijo sin fe no es brazo de Dios. La fe hace que respondamos a Dios cuando Dios tiene hambre, cuando quiere utilizarnos como extensión de Él, porque Él fue de este mundo a la derecha del Padre y nos envió su Espíritu para que nos transformemos en higueras que demos fruto. Y en una oportunidad entré a una iglesia muy rápido porque a lo que iba me tomaba 5 minutos. Era día de trabajo y yo tenía que hacer. La iglesia estaba totalmente vacía, pero había un solo hombre que oraba y decía: Señor, ayúdame. Ayúdame. Señor, por favor, ayúdame. Y yo escuché entonces a través de un pensamiento que Dios me dijo que fuera a orar por él. Pero la lógica me decía que eso no era un grupo de oración, no era un capítulo de hombres de negocios, no era una noche de sanación. Y yo estaba sumamente presionado por mi trabajo. No era el momento, no era oportuno, yo no tenía tiempo. Pero en esta oportunidad, pues yo tomé la decisión de hacer la voluntad de Dios. Como tenía duda, le dije: Señor, pero dame una confirmación. En ese momento el hombre que había estado hincado se levantó y se sentó. Bueno, ese movimiento yo lo tomé como una señal, me acerqué a él. Le dije: perdone que lo interrumpa, ¿me permite orar por usted? Él dijo sí. Yo empecé a orar en lenguas porque desconocía totalmente cuál era el problema de aquel hombre. Cuando se ora en lenguas, pues es muchas veces mejor porque la mente no interfiere. Y aquel hombre se fue literalmente derritiendo con la presencia de Dios. En una finca que tuvimos con mi esposa varios años, no había luz eléctrica al principio y utilizábamos veladoras para iluminarnos. Las veladoras las poníamos en una porcelana de barro. Conforme la veladora se iba consumiendo y derritiendo, se formaba sobre la porcelana una capa derretida aforme de la cera que había cumplido su función. Esa fue exactamente la sensación que a mí me dio la respuesta de aquel hombre cuando yo oré. Se fue derritiendo y entrando en una gran paz. Lo que yo hice fue, porque soy hoja, soy higuera con hojas, fue dar fruto cuando no era tiempo. Las circunstancias no eran las propicias. Ahora, este ejemplo que yo le pongo es uno en que sí disfruto. También una vez me puso Dios que invitara a un desconocido en la calle a un evento de hombres de negocios. Yo no sabía quién era. Me costó mucho obedecer, pero lo hice. Pero la cantidad de veces que he utilizado la lógica y no he hecho lo que Dios me pide. Por respuestas como yo no sé quién es, yo no sé quién es la persona, a saber qué va a pensar. O no tengo tiempo, o no estoy capacitado. Entonces Dios
precisamente para enseñar a los apóstoles que aunque la situación no sea lógica, por medio de la fe se puede hacer algo que Dios pide. Yo espero que en situaciones que va a tener posiblemente o ya ha tenido en su vida, pues si usted guarda esto en su memoria le va a poder ser útil para dar frutos, aunque no sea tiempo de darlos. Muchas gracias por su atención y sigamos disfrutando del amor de Dios.